Continuando con este estudio que iniciamos el martes pasado y que solamente fue esta semana acerca del verdadero significado de la Navidad. Habíamos dicho pues que la Navidad desgraciadamente se ha distorsionado y se ha convertido en casi una fiesta pagana, casi digamos, ¿no? Mucha gente al menos lo lleva de esa forma, otros lo llevamos más familiarmente y claro, tenemos una idea de qué originó todo, pero realmente el espíritu de la Navidad está en nosotros. El espíritu de lo que significa está en conciencia, en nuestra conciencia. Bueno, continuamos entonces ahora eh, buscando el significado etimológico para entenderlo inclusive por ese lado, ¿no? El significado etimológico de la palabra Navidad. Por ahí anótenlo, por favor, la palabra Navidad. El origen es latino, viene del latín, ¿no? Del idioma que se hablaba en Roma, ¿no? El latín, que es origen de todos los idiomas latinos como el italiano, el francés, el español, el portugués, ¿no? El término original es nativitas. Nativitas. Sí, nativitas. Nati. Vitas. Con D de dedo. Sí, con V chica, con las dos con T y al S al final. Nativitas. Con B de verbo. Sí, con V chica, V de vaca. Nativitas. ¿Eso qué es? Nativitas, ¿no? Es el nombre original de Navidad. Es el término original de donde procede o sea, ¿de dónde vino la palabra Navidad? Navidad ya es una palabra castellanizada, si se quiere, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en inglés es Christmas, ¿no? Ya es algo diferente porque no es el origen no es latín. En cambio, nosotros en el español sí tenemos el origen latino. Navidad viene de nativitas. Navidad viene de nativitas, que significa cualidad de nacer. Esa es la palabra nativitas, cualidad de nacer, ¿no? Esta palabra nativitas se deriva de un verbo, ¿no? Esta expresión cualidad de nacer se deriva de un verbo. El verbo en latín es nasci, N-A-S-C-I, N-A-S-C-I, nasci. Nazi, de donde viene nacimiento. ¿Se dan cuenta? N-A-S-C-I. C-I. S-C. S-C-I. Nazi, ¿no? Y Ese, este verbo tiene un participio pasado que es natus, nacido. Por eso también dice neonato, ¿no? El recién nacido, neonato. Todo esto es latín, ¿no? Natus es nacido. Ahora, todo esto, todos estos términos nos conducen finalmente al vocablo compuesto nativitate, nativitate. De ahí viene Navidad ya. Esa es la última derivación. Nativitate, nativitate. Está formado por tres voces. Como ustedes se dan cuenta, nati, vita y te al final. Te, ¿no? Te. Nati, que significa nace. Vita es vida. Y el último vocablo te es para ti. O sea, que nace para ti. Nace la vida para ti. para ti. Claro, ¿no? En español ya es para ti, ¿no? Porque originalmente es te, el te latino es para ti. Entonces, nace para ti. Wow, entonces la Navidad es alguien que nace para nosotros, para ti, para mí, para todos nosotros. Es decir, tiene una finalidad. Nace para nosotros. No nació para él o para otros fines, sino nace para nosotros. Y entonces de aquí vamos a comenzar a desentrañar
o a desenredar toda esa profundidad, esa riqueza que contiene este término nativitate, Navidad, nativitate, nace la vida para ti. Dense cuenta que es la vida. ¿Quién puede ser la vida que nazca para nosotros? Jesucristo. Él es la vida, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí está. Miren qué interesante que es analizar el origen etimológico del término, porque entonces cobra sentido la palabra. Nosotros decimos Navidad, 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 pero no sabemos de dónde se originó, de dónde vino y qué significa, ¿no? Ahí está entrando Anita ya. Anita. Bueno, entonces, nativitate, nativitate, ¿no? Se deriva al español Navidad, pero significa nace la vida para ti. Nace la vida para ti. Bueno. Esto también es latín, ¿no? O sea, nace la vida para ti ya es el castellano. Ya es castellano, sí, pero nativitate sí es latín. Exacto, es latín, ¿no? Nati vita te es latín. Es latín, nati vita te, nativitate se dice, ¿no? Pero al decir nativitate, el que sabe latín sabe que está diciendo nace la vida para ti. Esa es la traducción. Claro. Esa es la traducción, ¿no? Así que es supremamente interesante. Ahora, veamos este término o esta expresión nace la vida para ti. ¿De dónde se originó? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de que haya existido este nativitate? Y lo vamos a encontrar en la Biblia. Así que vamos a... No te creo. Sí, viene de la Biblia. Por eso los voy llevando de la mano para que ustedes vean que todo tiene su basamento original en la Biblia. Todo tiene su origen bíblico. Y lo vamos a ver en el libro del profeta Isaías, que está más o menos en la mitad de la Biblia, ¿no? Acuérdense que el profeta profetizó... Después del Salmo. Sí. No, antes de Proverbios. No, a ver, bueno, en la Biblia de Reina Valera yo la tengo después. No sé si... No, aquí en nosotros es antes de Proverbios. Yo estoy hablando del Salmo. ¿Antes o después del Salmo? Es que el Proverbio es antes de los Salmos. O después. Bueno. Isaías es antes. Nosotros tenemos Isaías, de ahí vienen los Salmos, los Proverbios y después los Salmos. Ya. Ok, ese es otro orden. Ya, y Isaías no dijiste nada, ¿no? Isaías capítulo 9. Ya. Ya. Verso 6. ¿Ah? Verso 6. Verso 6. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo afianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será por el amor celoso de Yahvé Sabaoth. A ver, entonces parece que en tu versión hay un versículo menos. A ver, léete entonces el 5. El 5, allá, porque un niño nos ha nacido, un hijo que nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo de rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Ok, ese es el versículo. Entonces anoten 9:5 en la versión de ustedes, sí. Anita Consuelo y Rosita Delia, ¿no? Para Anita Victoria, que tiene la Reina Valera, y para mí es 9:6. Ok, pero es exactamente el mismo versículo. Ahora, si Anita nos puede leer, buenos días, Anita. Buenos Anita días. Victoria, la versión Reina Valera 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo no es dado.
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, ese es el mismo versículo. Gracias, Anita. Ya, lo voy a leer nuevamente. Dice, porque un niño nos es nacido, Ay, perdón. ¿no? Nos es nacido. Es decir, ha nacido, está naciendo para nosotros. Por eso dice, nos es nacido. No dice, no dice, me es nacido, ni ha nacido por otra razón, sino que dice a nosotros, nos es nacido un niño. Ya está profetizando desde entonces, 600 años antes, 6 siglos antes de Jesucristo, el profeta Isaías, de parte de Dios, que nacería un niño, pero para nosotros. Y dice, hijo nos es dado. Nuevamente la expresión nos, para nosotros, ¿no? Nos es dado un hijo, ¿no? Y el principado será sobre su hombro, o le será dado un principado, o llevará como un título, ¿no? Una distinción llevará. Y cuando dice principado o habla de príncipe o habla de algo de realeza, está hablando de alguien superior. No es un niño cualquiera. Es un niño que está destinado a ser príncipe y rey, dice la otra versión, ¿no? Entonces, ya le está dando una distinción para ir viendo, como que no supiéramos de quién se trata, pero vamos deduciendo, ¿no? Y luego dice, y se llamará su nombre, es decir, llevará un nombre. Ahora, aquí no menciona el nombre que finalmente el ángel de la aparición le reveló a María que debería ponerle, ¿no? Sino habla de un nombre que implica o representa todo esto. Porque miren, cada nombre que las personas, los seres humanos tenemos, tiene un significado. No sé si ustedes sepan, ¿no? Pero yo creo que sí, todos hemos alguna vez sabido que el nombre, mi nombre, yo sé lo que significa, cada nombre tiene un significado, ¿no? Antiguo, que tiene relación con sucesos, hechos o características o cualidades. Pues el nombre de él aquí es más bien directamente relacionado con las cualidades que él va a tener. Las cualidades. ¿Ok? Porque el nombre finalmente se lo dio María por orden del ángel, pero las cualidades, lo que representa, las connotaciones que lleva ese nombre, están indicadas aquí en Isaías. Y dice que se llamará su nombre admirable. Alguien, Consejero admirable. exacto, ¿no? Aquí dice admirable, consejero. En la tuya dice consejero admirable, pero es lo mismo, ¿no? Dios fuerte, Padre que no muere. Exacto, Padre eterno, por ejemplo, que no muere, exacto, es un Padre eterno. Pero miren cómo dice, admirable, vamos analizando cosa por cosa. Admirable significa una persona digna de admiración, de respeto, de alguien que llama la atención por algo extraordinario. Eso es admirable. Cuando alguien se lo considera admirable, es porque es objeto de admiración, ¿no? Llama la atención y uno lo contempla, le pone atención porque es digno de esa admiración, ¿no? Luego dice consejero, qué hermoso, qué hermosa cualidad que le atribuyen aquí a ese niño que van a nacer, ¿verdad? Consejero, porque el que aconseja es aquel que tiene un conocimiento o una sabiduría mayor que la que puede tener el que es aconsejado. Cuando nosotros tenemos necesidad de consejo, es porque estamos desorientados, porque estamos con el camino equivocado o errado, andamos confundidos y También no, es como una guía, ¿no? exacto, es decir, necesitamos guía
de alguien que tenga la capacidad de darnos esa guía, alguien que sepa más, alguien que esté en una posición mejor para poder ver la situación y que nos pueda recomendar aquello que necesitemos para salir de una situación X. Ese es un consejero. Si necesitamos consejo, oímos a alguien, buscamos a alguien que es sabio, ¿no? No vamos a buscar a alguien necio, ¿no? O algún tarado, sino vamos a buscar a alguien que tiene la capacidad de aconsejar por su sabiduría y por su conocimiento. Entonces, miren, ya implica esta personalidad la cualidad de aconsejar porque tiene mayor conocimiento. Ahora, aquí ya lo reveló, pero de campanillas, porque dice Dios fuerte. Cuando habla de Dios, simple y llanamente es la deidad. Le atribuye a este niño la cualidad divina. O sea, no es que él procede de Dios en el sentido de que Dios lo creó, como a todos nosotros. Todos somos criaturas divinas y también la creación, también el reino animal, también el reino vegetal, todo es obra, creación de Dios. Pero cuando dice que el nombre es Dios fuerte, es porque él mismo es Dios. Entonces está revelando que ese niño que van a ser para nosotros es Dios y Dios fuerte. Es decir, es un Dios todopoderoso. ¿Ok? Y luego dice esto algo, que es algo curioso cuando uno no entiende o no ha entendido, pero que ayuda a entender y se relaciona, se interconecta con otras partes de la Biblia cuando dice Padre eterno. Pero si antes ya nos ha sido dicho que hijo nos es dado. Y luego se nos dice que es príncipe. ¿Quién es el príncipe? Sino el hijo Dios, de un rey. de un rey, quiso decir. Hablando así aquí en la tierra, ¿verdad? Los reyes tienen sus hijos y le llaman príncipes porque son los herederos, ¿no? El príncipe Carlos era el heredero de la reina Isabel. Y así por el estilo, el príncipe Felipe era el rey, el hijo del rey Juan Carlos. Ahora ya Felipe es rey, ahora también Carlos III es rey. Pero antes de convertirse en rey eran príncipes porque eran hijos de un rey, tenían linaje real. Entonces cuando nos dice que tiene un principado sobre sus hombros, es decir, está como ungido como príncipe, significa que es un hijo de un rey. Pero aquí nos dice que ya él es Padre eterno. Esto es para confundir a cualquiera. ¿Cómo puede ser hijo y padre a la vez? A menos que ¿qué? Que son los tres en una sola persona, pues. Exacto. Este es uno de los grandes indicios y pistas que nos hacen entender que Jesús La trilogía. y el Padre son uno. Jesús y el Padre son uno. Y eso está en Juan 10:30. Nosotros, si queremos, podemos ir rápido. Juan, capítulo 10, verso 30, en donde él hace una revelación y casi lo apedrean por eso, pero era verdad. Si alguien lo tiene, si lo quiere leer, lo lee. 30. Juan 10:30. Yo y Yo el y el Padre, Padre somos una sola cosa. Ahí está. Cuando ya Jesús vino, ya él declaró y reveló esta verdad de que él y el Padre uno son. Por eso es que aquí, ¿no? Desentrañando todo este, ya vemos así, misterio para el que no conoce, ya nos es revelado, ya nos es resuelto para nosotros. Vemos que él es príncipe como hijo, porque dice hijo nos es dado, pero a la vez es padre, porque el padre está con él y dentro de él y están unidos
son indisolubles. No se los puede separar. Sin embargo, cada uno tiene una identidad. Eso es lo que no nos podemos explicar aquí en nuestra razón humana, porque ella es limitada, es finita y no alcanza a comprender. Porque aquí en nuestro mundo cada uno es una individualidad y no puede ser que dos sean uno. Sin embargo, algo podemos entender cuando nos ponemos a pensar cómo está constituido el ser humano, cómo fue creado, y es tripartito. Así como Dios es, por eso Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Parecido a nosotros que somos tres, pero a la vez uno, hacemos una unidad que es el hombre, pero está compuesto de tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. Pero los tres son uno porque no puede andar el espíritu por un lado, el alma por otro lado y el cuerpo solito andando por otro lado. No, donde va el cuerpo del ser humano está el alma y el espíritu ahí adentro. Donde está el alma están el espíritu y el cuerpo porque está unido, todo un solo, una unidad. Y donde está el cuerpo está también el alma y el espíritu. Dios nos hizo para que nunca nos desintegremos como Él. Pero ¿qué fue lo que hizo que nosotros nos desintegráramos con la muerte? El pecado. Exactamente. El pecado fue aquello que vino a, digamos, que vino a irrumpir en la creación y a tratar de descomponer lo que Dios hizo. Y la muerte temporalmente separa el cuerpo del alma y el espíritu. Pero todo este imperio del pecado y de la muerte van a terminar cuando Jesucristo venga a este mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y entonces el diablo va a ser encerrado en prisiones eternas. Y ahí se acabará, ¿no? El imperio del pecado y de la muerte. Y seremos todos resucitados para tener un cuerpo con alma y espíritu que ya no van a descomponerse más. O sea, volverán las cosas a ser como fueron en un principio. ¿Ok? Perdón un instante que me están timbrando la puerta. Está llegando Mariantuca. No demoro. Muy bien, disculpen y gracias por esperar. Ok, entonces, asimismo, como decíamos, como decíamos que el ser humano es así también, o mejor dicho, así como Dios es trino y uno a la vez, nosotros también tenemos algo de eso. Es una semejanza, como dice la Biblia en Génesis, ¿no? Es decir, que tenemos también tres partes, pero las tres partes son uno, porque si no se desintegra y el ser humano deja de ser ser humano. Pero todos aquellos que han muerto por el imperio de la muerte y del pecado, ¿no? Que están temporalmente separados, una vez que se vuelvan a unir en la resurrección, ya no volverán a morir más y será todo como Dios lo creó desde un principio. Ok, muy bien. Entonces dice por último, después de Padre Eterno, es decir, que Jesús y el Padre iban a ser uno solo, por eso es que Jesús dice esto en Juan 10:30, y luego dice Príncipe de paz. O sea, Él es la paz, porque Él dijo, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, yo la paz que les doy es una paz verdadera y una paz eterna. Es una paz infinita, es una paz divina. Por eso Él es real, Él es príncipe, Él es el príncipe de paz. Él vino a hacer las paces o a provocar que haya las paces entre el hombre y Dios. Porque hasta entonces, ¿qué es lo que había entre el hombre y Dios? ¿Qué había entre Dios y el hombre? Perdón, Roberto, me distraje un poquito. Ya. A ver, perdón. Decía que el príncipe de paz significa que él viene a hacer a provocar una paz, porque entre el hombre y Dios a causa del pecado había un conflicto. Ah, claro, sí. A causa del pecado, claro. Estábamos enemistados con Dios, porque Dios no puede tener relación con alguien que está en delincuencia. Nosotros Claro. éramos delincuentes espirituales al haber delinquido, infringido la ley de Dios. Entonces éramos considerados enemigos. Eso lo vimos en alguna ocasión ya en la Biblia. Entonces, estando enemistados, alejados y perdidos del Padre, dijo Jesús, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Me explico? Entonces, Él Ya. reconciliar al hombre con Dios. Él vino a hacer las paces. Por eso es príncipe de paz. Entonces, díganme si no es maravilloso y perfecto este nombre o esta en la connotación, ¿no? Las cualidades que le dan a ese ser que iban a ser, ¿no? Y que llevaría ese nombre, ¿no? Lo que significa, está indicando aquí, lo que significa el nombre, es decir, lo que constituye a esa persona. Entonces, claro, la persona se llamó Jesús, pero en ese entonces habían muchos Jesuses, ¿sí sabían? Jesús era un nombre que provenía de Joshua, ¿no? De Josué, también significa Jesús, pero lo que significaba ese nombre para esa la connotación de todo lo que sería la personalidad de él, las cualidades están definidas aquí. Ahí están definidas. Ah, Entonces, Isaías 9:5 y 9:6 para según las versiones, ¿no? Anótenlo bien. Bueno, pero seguimos ¿por qué el profeta Isaías habla de que un niño ha nacido? No dice va a nacer. porque él está hablando en forma profética. Es Ah, decir, ya. cuando hablan los profetas muchas veces dicen que las cosas ya son como que si fuesen. En la Biblia dice que Dios habla las cosas que no son como si fuesen, porque Él habla de antemano como que ya es aquello que va a ser. Cuando se presenta el ángel de Jehová ante Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. Pero ¿qué estaba haciendo en ese momento Gedeón? Estaba corriendo, recogiendo todo lo que podía de las cosechas, el trigo, el grano, qué sé yo, para irlo a esconder y a guardar, porque si no ya venían los enemigos como bandas, como hordas, venían a arrasar todo lo que podían y a llevarse, a matar a la gente y todo eso. En ese entonces, dice Jueces capítulo 7, el libro de Jueces, capítulo 7, ahí cuenta la historia de Gedeón, o creo que es el 6, que el pueblo de Israel estaba asolado por bandas, hordas de madianitas, que eran como enemigos del pueblo, que venían como terroristas así. No te creo. Sí, en el capítulo 6 del libro de Jueces, anótenlo por ahí, más tardecito lo ven, ¿no? A ver, Ahí jueces. ya, y todo la historia de Gedeón sigue con el capítulo 7 y el capítulo 8. Hay 3 capítulos, ahí habla toda la historia. Pero Ya. dice al principio que cuando se le aparece el ángel de Jehová y Gedeón lo ve, Gedeón estaba apurado, corriendo, ¿no? Para huir y esconderse. Y le dice varón esforzado y valiente.
Entonces, cuando tú lees eso, dices, a ver, pero ¿qué es lo que le está diciendo? Pero si él no es valiente, él es un cobarde que se va a esconder. Él no está Es en lo que se va a convertir. exacto, sino que él ya profetizó, habló lo que sería Gedeón. ¿Sí me explico? Pero lo habla como presente, le dice varón esforzado y valiente como que es ahora. Pero lo que hace Dios es ver lo que el potencial nuestro, y para Dios no hay pasado, presente y futuro, ¿no? Dios es eterno, en la eternidad siempre está, hay un solo tiempo. Entonces lo ve como lo que Él es, a pesar de que en el tiempo de esta tierra, de esta dimensión donde nosotros vivimos, todavía no había ocurrido, pero ya Dios lo veía como tal. Entonces, por eso, como el profeta hablaba en el nombre de Dios, estaba hablando como Dios quería que hablara, lo está hablando como en un futuro, pero ya hecho presente. Por eso, ¿no? Bueno, entonces la pregunta, como que si no supiéramos, ¿no? La pregunta viene: ¿al nacimiento de quién se refiere este texto? Claro. ¿Quién es la vida que nace para ti y para mí? ¿Quién es ese niño que nos es nacido? ¿Quién es ese hijo que nos es dado? Entonces, el testimonio bíblico al respecto de este, vamos a verlo a continuación. Vamos a ver en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan que queda casi al final? Sí, sí, Antes del Nuevo Testamento. de Santiago. En el libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, vamos a leer desde el verso 5 hasta el 9. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos está después de todas las cartas paulinas, después de Timoteo, viene Tito, Filemón, y ahí viene Hebreos. Bien atrás, ya casi al final, ¿no? ¿Por dónde está Rosita Delia para ayudarte? Estoy en Salmos otra vez. No, estás por la mitad, entonces más o menos. Es al Sí, final. pero es al después, final. es Es al en el final. segundo, antes de Santiago, casi al final, sí. Hebreos, ¿qué? Hebreos, ya. ¿Hebreos qué? Capítulo 10. Ya, el versículo. Ya, desde el 5 hasta el 9. A ver, por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú me quisiste sacrificios. A ver, no, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, Hasta ahí no nomás. quisiste, Hasta ahí. ya, Perdón, entonces no es hasta el 9, es hasta el es el, 7, creo, ¿no? 7. no, yo tengo 5, 6 y 7. Ya, correcto, hasta el 7, yo me equivoqué aquí, ya. Ok, del 5 al 7. Ok, dice el autor de Hebreos, el que escribió el libro, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios. ¿Quién le dijo a quién? Cristo le dijo, ¿dónde está eso? Sí, Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, no te agradaron. en el 5, en el 5. Ajá. Por eso al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Ya, a ver, Anita Victoria, léenos el 5 porque en la Reina Valera está un poquito más completo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto, Adán, perdón. expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí.
como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya. Ok, entonces, Distinto al de ya. Anita. Entonces, a ver, dice, por lo cual entrando al mundo dice, ¿no? Sacrificio y ofrenda. Yo también tengo esta versión que la he traído aquí, que es mejor todavía, muy bonita, que es la de la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, porque acá, por ejemplo, en la Reina Valera, a Dios lo menciona recién en el verso 7, ¿no? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Le está hablando a Dios. Entonces, lo que aquí está proyectándose es una conversación que tiene Jesucristo, que va a venir al mundo, o sea, su Hijo, con su Padre Dios. Antes de que venga el mundo. Antes de que venga al mundo, correcto, Rosita Elia. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, dice la NTV, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, o sea, ya no más. Ya se cansó el Padre porque estuvo eso vigente como 1500 años, el sistema sacrificial que era imperfecto. ¿Se acuerdan Claro. que el pacto era que vino la ley, pero para poder limpiar el pecado que la ley señalaba, porque el conocimiento de la ley que te dice, no debes hacer esto y se lo hiciste, es pecado, Pecado, pues. ¿verdad? Si te dice no matarás y alguien mató, el que mató sabe que infringió una ley que dice no matarás. Entonces está consciente de que no debió haber matado, pero mató. Por eso es que Moisés, que conocía la ley de Dios, huyó de Egipto antes de cuando era joven recién, ¿no? Cuando mató, ¿no? Cuando mató a un egipcio, porque su conciencia lo acusó, ¿no? De que había cometido un pecado. Entonces, para limpiar el pecado era necesario el sistema sacrificial, que alguien pagara por el pecado de la gente. Y ese alguien era una ovejita, un cordero, un... Pobrecitos, han de haber matado millones en esa época. Exacto, mataban montones de animales, mataban también becerros, que eran pues las vacas jóvenes, los toritos jóvenes, ¿no? También mataban palomitas, ¿no? Para cosas menores. En el templo de Jerusalén, por ejemplo, se vendían cuando Jesús llegó y arrasó con los mercaderes. ¿Se acuerdan eso? Que se indignó y botó Y votó todo. y botó Les todas votó las... todo. Exacto. Él dijo, cueva de ladrones han hecho de la casa de mi padre, porque ahí vendían toda clase de cosas para los sacrificios, ¿no? Entonces, era como un mercadillo que habían hecho ahí afuera del templo cuando eso no había sido así nunca. Pero todo eso era por las ofrendas, los sacrificios, por los pecados. Y cuando vino Jesús, todavía estaba vigente ese sistema. Y estuvo vigente hasta el año 70, cuando ya Cristo se había ido. Y viene el emperador, ¿cómo se llamaba? Justiniano, creo que era. Vino un emperador romano y arrasó con Jerusalén. Mató a la gente y destruyó toda la ciudad de Jerusalén. Desde ahí los que huyeron fueron a la diáspora. Es decir, como nación hasta ese día llegó Israel. Y todos los judíos comenzaron a errar por todas partes. Y de ahí viene todo eso hasta el año 1948, en que todos los judíos regresan a Israel y se constituye el Estado de Israel, amparado por la ONU, todo después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense usted, desde el año 70 hasta el 1948, ¿no? Son como 1800 y pico de años. Los judíos anduvieron errantes por todo el mundo porque se acabó el Estado, la nación de Israel, que fue hasta un poco después de que Jesús, hasta el año 70 después de Jesucristo, ¿no?
Entonces ahí se acabó todo ese sistema, ya no había templo, ya los israelitas no podían ofrecer nada y todo eso se acabó. Pero es como que Jesús mismo dijo, para que entiendan ya ese sistema de sacrificio, ya me hartaron, dijo Dios. Ahora hay un nuevo pacto, ¿no? Que yo voy a hacer con el hombre, pero a través de mi Hijo Jesucristo. Esa es mi condición. Yo lo ofrezco. Él muere en lugar de todos esos animalitos. Ya muere un hombre, pero no un hombre cualquiera, el mismo Hijo de Dios, por nuestros pecados. Y el que acepta que Él es su Señor, su Salvador, y reclama para sí su sangre, como que fuera su propio sacrificio el que está haciendo, pero es el de Jesús, que yo me lo apropio, entonces yo hago pacto con Él, lo hago nacer de nuevo, mi Hijo Jesús va a vivir dentro de su corazón y empezamos ya con un espíritu renacido a tener conmigo una relación que yo soy vivo. Entonces el mismo Dios vivo entra en nuestros corazones y empezamos a tener una relación. Ya basta de religiones que son intentos vanos del ser humano por religarse con Dios, pero no es así como Dios quiere. La condición del Padre es acepten a mi Hijo Jesús. Dejen que Él entre en sus corazones para que les dé vida y una vez renacido su espíritu ya pueden tener conmigo una relación. Y yo les perdono sus pecados y hacemos las paces y hago de cuenta como que nunca hubieran pecado ustedes. Y si siguen pecando por allí de vez en cuando alguna cosa, la sangre de mi Hijo siempre va a estar rociada sobre ustedes. Ese es el pacto a través de Jesús. Por eso dice Jesucristo, Cristo le dijo a Dios, ya no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. En la Reina Valera dice, me preparaste cuerpo, el verso 5. Y como dice en la de ustedes, Anita, Me formaste Me un cuerpo. formaste un cuerpo. me formaste un cuerpo, ¿ya? Es decir, yo nunca tuve un cuerpo, yo soy Dios, yo soy tu hijo, pero me diste un cuerpo a través de la Virgen María para que ese cuerpo sirva de estuche y yo pueda llegar hasta el mismo ser humano y andar entre los seres humanos revelándoles al Padre y predicándoles que ahora el Padre quiere hacer un nuevo pacto con ustedes a través de mi sangre. Por eso es cuando él estaba en la noche del jueves de Pascua, decía, esta es mi sangre y este es mi cuerpo, llamando al pan y al vino, ¿no? El símbolo de lo que yo voy a hacer. Yo mi cuerpo lo voy a ofrendar, por eso es que dice aquí en la versión NTV, me has dado un cuerpo para ofrecer, o sea, yo me vengo a ofrecer ahora en lugar de esos animales y las ofrendas para el pecado. Yo me ofrezco personalmente y derramo mi sangre inocente, por los pecados de todo el mundo. Entonces, todo el mundo tiene la opción, pero no todos lo querrán aceptar. Los que lo hemos aceptado, inmediatamente somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ahí está. Entonces le digo, no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todo lo que hacían, ese sistema sacrificial ya se aburrió. Por eso ese pacto, el antiguo pacto, el primer pacto de Moisés quedó abolido cuando entró en vigencia el nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Y dice en la NTV, ¿no? Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Yo me someto para que se cumpla lo que tú quieres, que es reconciliar al mundo contigo. Y como está escrito acerca de mí en las escrituras, lo que acabamos de leer en Isaías, 600 años antes ya estuvo escrito. Estaba escrito que vendría el Mesías a ofrecer este sacrificio y a ser el rey de Israel para aquellos que le permitieran ser su Señor. Aquí está todo lo que estaba escrito
en los libros proféticos 600 años atrás se cumplió con la venida de Jesucristo a esta tierra. Entonces, por eso decimos que nativitate, nacido para ti, la vida nacida para ti. Nace la vida para ti. La vida es Jesucristo. Y Él nace para ti, para ofrecerse por ti, por tus pecados, para que tú no te pierdas eternamente, sino para que puedas ser salvo y tener la vida eterna que es Él. Esa es la vida. La vida eterna es la que tenemos en Cristo cuando Él está dentro de nosotros, porque Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Entonces aquí está, ¿no? Indicado, esa es la base bíblica. Y para terminar vamos a ver uno más, el testimonio de el discípulo amado, Juan. Lo vamos a ver de nuevo, ya lo hemos leído, pero para que esto vaya quedando bien afianzado. Juan capítulo 1. Chicas, vamos a Juan. Muy bien. Juan capítulo 1. Juan 1. Y empecemos Versículo. a leer. Vamos a leer del 1 hasta el 4 y de ahí ya les indico qué más. Los 4 En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. Ya, hasta ahí. Ya, y luego vamos a leer después otros versículos más abajito. Pero veamos nosotros. En el principio era la palabra, en la versión Reina Valera, Anita, Era dice el verbo. el verbo, o sea, la acción, la palabra de acción, ¿no? Dios hizo al mundo a través de la palabra, pero resulta que la palabra es el verbo, lo que decía hágase, 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 créase, sea lo que no es, ese es verbo, el verbo ser, el verbo hacer, todo eso es verbo, es acción. Entonces la acción o verbo o palabra era desde el principio, es decir, es Dios. Y dice, era o estaba presente delante de Dios, era con Dios. Y luego dice, veamos en el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria con el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya, gracias Anita Victoria. Y Anita Consuelo. ¿Cuál sigo? El 15. El 14, No, 14. no, pero tu versión. Ya, la mía es diferente. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Ya, hasta ahí, ok. Entonces, ¿cómo es que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, estuvo andando? La palabra, ¿quién era pues entonces? Dios mismo. Era Jesús, Sí, que es era parte Cristo. del Dios Trino y Uno, obvio, sí. Pero para Es que darle todos son nombre- una sola. Exacto. Entonces, cuando habla del verbo o la palabra o la acción y que el verbo era al principio, está hablando del que fue encarnado como Jesús. Claro. Jesús se hizo hombre, el verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre. Por eso es que decimos, cuando leemos la palabra, estamos leyéndolo al mismo Jesús, porque Él es la palabra. Es la palabra de Dios. Él es la palabra, exacto, la acción. Por eso Él decía, ¿no? Calla, enmudece, le dijo a los vientos huracanados y a la tempestad ahí cuando estaban casi naufragando en medio del mar de Galilea. Y de pronto se hizo la calma y se despejó el cielo y ya no había viento y se quedaron aterrados los discípulos que estaban en la barca y luego dijeron, ¿quién es este que hasta las fuerzas de los cielos le obedecen? Porque Él es la palabra, pues. Y cuando Él decía,
levántate y sal a, ¿cómo se llama? Lázaro. Lázaro salió y resucitó. Cuando él ordenó que los panes y los peces se reprodujeron, porque él creó todo el mundo. Y cuando él daba una orden, sé sano, levántate y anda, el paralítico andaba, ¿no? Y le daba vista a los ciegos y oído a los sordos, porque él es la palabra de acción. Él da la orden y se hace. Y lo que no había se crea. Y no solamente que sanaba, sino que los demonios le obedecían. Sal de aquí, y los demonios salían huyendo. Y las personas quedaban completamente sanas. Entonces, Jesucristo es la palabra de acción, que se hizo carne, dice el verso 14, y habitó entre nosotros. Ese es el cuerpo que Dios le dio, ¿no? ¿Y cómo le iba a dar cuerpo si no nacía de una mujer? Pues entonces él eligió una mujer, ¿no? Una mujer virginal que no había tenido todavía marido, para que el fruto de ese vientre no tenga pecado. Porque, repito, el pecado, la simiente del pecado de Adán se transmite por los varones. Entonces, como no tuvo genética de varón, el Señor Jesús se cortó la cadena de pecado y nació del Espíritu Santo directamente, que fecundó ese óvulo en María y le dio ese cuerpo. Dios le dio un cuerpo a través de María. Entonces María fue usada como instrumento divino para que el Señor Jesús llegara a la tierra hecho hombre. Tenía que venir de alguna manera, pues. ¿Quién fue la semillita? ¿Quién puso la semillita? El Espíritu Santo. Ángel. El el Espíritu Santo. ángel, sí. No había allí, no había la simiente del varón, de un hombre. Además, tenía que hacerlo de una forma física para que el pueblo lo entienda, pues si no, no iban a seguir sin entender. Claro, claro. Entonces, claro, ya después José se unió a María, formaron un matrimonio, incluso tuvieron hijos, varios hermanos tuvo Jesús, pero ya primero se cumplió el propósito divino de que María, siendo virginal, no diera a luz un hijo como virgen, es decir, sin un varón, sin la intervención de un hombre, porque el hombre le hubiera dado pecado, le hubiera dado la naturaleza pecadora, hubiera sido como cualquiera de nosotros, pero no, él no tuvo la naturaleza pecadora porque no tuvo la simiente de un hombre, sino de una mujer y el Espíritu Santo. Eso está en la Anunciación, dijo. Claro. ¿Cómo será posible esto? Le pregunta María al ángel cuando el ángel le dice que iba a tener un hijo. Dice, si yo no he conocido varón, o sea, yo todavía no he tenido ninguna relación con un varón. Y dijo ahí el ángel, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y él incubará, él hará ese milagro. Nadie más en la historia de la humanidad nació solo de una mujer sin la intervención de un hombre, solamente Jesús, para que él cumpliera la misión de Dios, que era que él fuera inocente de pecado, que no cometiera pecado. Él no tenía la naturaleza pecaminosa. María Claro. sí, pero no se la transmitió porque se transmite únicamente a través del varón. Eso ya quedó establecido con Dios desde el principio. Entonces María sí tenía simiente de pecado porque nació de hombre y de mujer. María tuvo padres, padre y madre, pero no había conocido varón y entonces el fruto de su vientre fue un fruto puro porque no fue procreada ese fruto no fue procreado por varón, sino el Espíritu Santo en el cuerpo de la mujer, y se acabó el lío. No sé si Oye, Roberto, o sea, no, está súper claro. Lo que te quiero preguntar, me saliéndome del tema, pero entonces, los chicos que son ahora concebidos por in vitro, ¿eso es pecado? yo te puedo decir simplemente algo. No es natural, porque Dios no dispuso que sea así, pero Claro.
y ya la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Y con eso quiere decir que ya llegaría a límites. Mira, el hombre ya fue a la luna, ya está por Marte, y ya mandó sondas O hasta... sea, todo eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es que altere la humanidad, el nacimiento, o que sea de esa forma. O sea, el Les hombre voy a ya, mandar, sí, el hombre ya ha llegado hasta manipular el tema les genético. Yo voy a digo, mandar algo Por que supuesto. les voy sí, a mandar algo que me salió a mí ayer y no lo mandé porque me pareció de locos, pero ahorita que estamos tocando este tema, se los voy a mandar, reenviar. ya. Espérate, estoy... O sea, Ábrelo un segundo, Roberto, ábrelo un segundo para que veas, te sale en grande el titular, es de locos lo que pasa, yo no sé, si no es pecado, no sé qué es. ah, ¿qué tú dices que te abra? No, abre lo me Ah, acabo de mandar al grupo. claro, la Pero que, fábrica de bebés. en la Ujú. Biblia, ¿dónde está eso? No, 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 En el no, grupo, en en el el grupo. Sade grupo. le mandó al grupo de oración, justamente Ah, que ya, estamos ya, ya, hablando ya, de ya, él. ya. A ver, estoy abriéndolo aquí en mi computadora. Un ratito, déjame ver. ah, a Ya ver. no vas a poder decir se parece al papá, se parece a la mamá, tiene la nariz de Jaime. No, es que sí, es que aparentemente sí. Eso dicen, van a ser, sino que van a ser niños. O sea, a mí la verdad es que no lo leí, me, A ver, no sé si ven allí. ¿Lo están viendo? Sí, 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 sí. sí. Ya, ahí está en la pantalla. Ectolife, la inquietante fábrica de bebés con úteros artificiales. Uy, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a tener que dedicarle tiempo a eso más tarde para ver de qué se Mira, trata. Pero planea incubar embriones en cápsulas o úteros artificiales, o sea, todo artificial. Bueno, miren, ahí sí que yo diría que ya el hombre está rebasando todo límite. Todo límite, todo Ya límite. llega un punto en que se cree Dios y está haciendo cosas ya. O sea, yo creo que eso va a conllevar una maldición de parte de Dios. Es pero parte, por ¿no? Yo supuesto. creo que hasta el tema de in vitro, porque de todas maneras el esperma de un varón con el óvulo de una mujer, Exacto, exacto. Con y la ayuda de la ciencia, pero todavía hay algo de la naturaleza. Pero esto hay si no lo algo tiene, allí, me explico, ¿no? así es. Pero ya que creen a un útero y que yo no sé realmente, o que por ejemplo mezclen la genética animal con el ser humano, ya, eso No, ¿Sabes no, qué? eso no Es sale, una eso no. aberración. es Sí, aberración, exacto, y eso ya Es es una aberración. abominación para Dios. Es lo que la Biblia dice, abominación a Jehová. Es decir, es algo que Dios detesta con agrado sumo. Ya lo mira, ve, están perdón, ya están buscando irritar a Dios y no sé, la verdad es que, pero ya es una maldición eso no es correcto. Bueno, en todo caso, ¿en dónde estábamos? Ok, eh, En Jesucristo, que es la palabra. ya, ok, se hizo carne hasta allí, ¿no? Después vienen Sí. algunas otras cosas que ya habíamos visto, pero hasta ese punto llegamos. Y lo demás que tenía aquí, ya nos adelantamos la semana pasada cuando hablamos de que la iglesia romana, ¿no? Al desconocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús, porque no hay ninguna pista en la Biblia, eligió celebrar lo que llama el nacimiento de Jesús, la Navidad, un 25 de diciembre, porque era el día, entre comillas, era el día del festival pagano de Dies Natalis Solis Invicti. Eso está en latín, Dies Natalis Solis Invicti, o lo que se llama Sol Invictus también en latín, que se celebraba el 21 de diciembre, ¿no? Que ya fue ayer, creo que fue, ¿no? El día del Sí. sí, solsticio de invierno, es decir, cuando comienza oficialmente el invierno,
en el hemisferio norte. Dice que probablemente para sustituir el culto pagano, ¿no? Por algún culto cristiano, digamos así. Es decir, ya no celebren a esos dioses, ahora celebrenlo a Jesús. Pero no está en la Biblia que celebremos el nacimiento de Jesús realmente, ¿no? Ni tampoco que fue el 21 o el 25 el nacimiento. Entonces, simplemente como un concepto, ¿no? Saber, ¿no? Pero realmente, si nosotros podemos tener la opción de no celebrar o de celebrar el nacimiento de Jesús, pero recordando cuál fue el propósito de la venida. Digamos. Perdón, Roberto, ¿qué es lo que se celebra el 21 de diciembre en Europa? En Europa. Al norte. No, ya no, era en ese entonces. En ese entonces, sí. En ¿Qué ese celebraban? entonces, el 10 Natalis Solis Invicti, ¿no? O Sol Invictus. Miren, chicas, yo lo que puedo hacer es, ¿cómo se llama esto? Subirles este estudio que tengo aquí, este resumen, les subo al WhatsApp. Y si ustedes quieren, revisen lo que hemos visto ahora y ahí está, eso es una cápsula, ¿no? Lo hemos desarrollado en este estudio, pero la cápsula está allí y ahí dice, ¿no? ¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Nació Jesús realmente en esta fecha? Lo que ya hablamos la semana pasada. Dice que no se sabe exactamente cuándo. Y lo que quisieron, ¿no? En la iglesia, en la época del siglo III, el siglo IV, fue simplemente reemplazar un culto pagano por uno supuestamente cristiano. ¿Cuál podría ser el supuestamente cristiano? Pues se inventaron el nacimiento de Jesús. Pero realmente Jesús no nació un 25 de diciembre, no hay ninguna pista ni un asidor para ello, ¿no? Y lo que estaban haciendo es usar la fecha de una celebración pagana, que era el 10 Natalis Solis Invicti, o el Sol Invictus. Es decir, rendían culto al sol porque ese era el día en que comenzaba el solsticio de invierno. Era el día en que se acababan ya las cosechas y se dedicaban a hacer fiestas en Roma, ¿no? Y también permitían que los esclavos, por ejemplo, sean servidos por sus amos, o sea, al revés, sin que los amos luego tomaran represalia con los esclavos. Y hacían bacanales, hacían una serie de cosas, ¿no? Porque le rendían culto al sol y a Saturno, que era pues el dios de las, ¿cómo se llamaba esto? Pero era las Saturnales lo que decían allí. Todo eso lo está también en lo que les posteé el martes pasado. Léanlo allí. Ahí está también eso de las Saturnales. Busquen en el chat el día martes y ahí lo van a Eran encontrar. los dioses de los griegos, ¿no eran? Los... Bueno, también, pero no se llamaba Saturno. ¿Cómo era? No, pues era Plutón y los otros dioses. Era otro dios. Saturno es el dios romano, el nombre romano para el mismo dios de los griegos, pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era Saturno. Bueno, en todo caso, Sol Invictus, o sea, el sol que no pierde, el sol todopoderoso, el 21 de diciembre, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué y para qué vino Jesús? Bueno, sabemos que Dios creó al hombre, que le dio libre albedrío, que por eso el hombre eligió desobedecer a Dios y vino la caída, vino el pecado, vino la muerte, ¿no? Y como consecuencia del pecado vino la autojustificación. El hombre siempre buscando justificarse, echarle la culpa al otro. El hombre le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente y etcétera, ¿no? Vino la condenación eterna, el vacío interior, el hombre desesperado por llenar ese vacío interior, genéticamente se transmitió a través de las generaciones ese vacío interior y ese deseo del hombre de satisfacer ese vacío interior. Entonces, de llenarlo con la fama, la fortuna, las riquezas, o tener muchas mujeres, o tener, en fin, pero nada de eso podía satisfacerlo. Entonces vino la religión.
el buscar justificarse ante Dios y decir, Dios, yo quiero tener contigo una relación, pero nunca se pudo llegar a Dios a través de las religiones porque había el pecado. El problema del pecado siempre fue una barrera. Las religiones siempre se daban de bruces contra el pecado y no permitía al hombre llegar a Dios, sino que Dios fue el que manda a su Hijo para que resuelva el problema del pecado y a través de Jesucristo, pagando por el pecado con su sangre y su cuerpo, nosotros podamos acceder al Padre. Esa fue la condición que el Padre puso. Tú quieres tener conmigo una relación, olvídate de las religiones. Ninguna de esas me lleva a mí. Solamente mi hijo te puede traer a mí. Por eso es que Jesús dijo, nadie viene al Padre Que no es por mí. si no es por mí. Ahí está clarísimo. No hay religión, hay Jesucristo solo, vivo, viviendo dentro de ti. Ese es el canal vivo, el camino vivo. Ya lo dice también Hebreos 10:20. Si quieren, anótenle, lo van a ver. A través del camino vivo que es Él. Es un camino vivo. Él tiene que vivir aquí adentro. Por eso Él tiene que nacer aquí para nosotros. Nativitate, ¿no? Nace la vida para ti. Está ofrecido para ti. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos tomado la opción, hemos decidido aceptarlo. Él ha entrado en nuestro corazón y ahora Él vive aquí adentro y Él nos enseña cómo aprender la Biblia, cómo vivir una vida para Él y vamos nosotros madurando día a día, creciendo en Él. ¿Ok? Entonces, bueno, y de ahí viene ya otra parte del estudio que ya lo hemos visto en otra ocasión. Hasta aquí vamos a llegar con este estudio y lo vamos a dar pues por terminado para darle gracias a Dios. Y luego, si quieren, podemos a contestar preguntas. Por el momento vamos a terminar perdón, un ratito, ¿dónde está? Hello. Hello. Un Hola. abrazo para todos, una feliz Navidad. Igualmente ustedes. Gracias, que pasen igualmente. soñado. Estamos ahora con visitas, pero termino yo esto y ya me dedico a las No visitas. importa, no importa. Quiero decirles que Pero para qué Roberto, chévere. ustedes no tienen idea la alegría que es el poder encontrarse todos los martes y todos los jueves. Le falta el babero, pero Ay, qué bello, tan bello que nos dedica su lo disfruta a tiempo. plenitud. Ya me delató. Un abrazote enorme, de verdad que tengan una preciosa reunión familiar. No hay nada como la familia, ustedes lo saben. Así es. También lo sé. La salud también. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por encima de que el tiempo que nos dedica Roberto, que yo vivo agradecida todos los Así días. es. Tan bello. Agradecida, agradecida, Roberto. Y que Dios te bendiga, Roberto, todos los días y a tu familia. Chicas guapas, de un arriba. abrazo para todas. Manden fotos de sus familias, Ok. de sus reuniones. Un Feliz abrazo. Navidad. Eso, feliz Navidad. Muy bien, sí, yo también iba a eso, pues, a decirles que de todo corazón les deseo que tengan un lindo tiempo de recogimiento familiar en sus casas, siempre sin dejar de recordar el verdadero propósito, que es Jesús nacido aquí dentro de nosotros también, en nuestra alma. Él nació en Belén, ¿no? Y luego murió y fue a los cielos, pero espiritualmente tiene que nacer en nosotros para poder a través de ese camino vivo llegar al Padre. Y esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él, no religiones. Las religiones son simplemente, ya vamos a ver después, un ayo para llegar a Cristo, pero no nos hacen llegar al Padre nunca. Y con las religiones no somos llenos tampoco en el vacío espiritual. Solo Cristo llena ese vacío espiritual, ¿no? En nuestro corazón. Bueno, detenemos la grabación y seguimos a continuación de inmediato.